Saludos amigos, hoy les traigo una de las historias más oscuras y polémicas del Vaticano. La maldición del Papa Formoso y el grotesco juicio conocido como el Sínodo del Cadáver. En un escenario dominado por la ambición, la traición y el miedo, un papa muerto fue arrancado de su tumba para ser llevado ante un tribunal. Su cadáver, vestido con vestiduras papales, se convirtió en protagonista de un espectáculo macabro que aún hoy estremece. A través de esta narración, descubrirás cómo la Roma medieval fue testigo de uno de los episodios más siniestros de la Iglesia, un juicio contra los muertos, y una maldición que, según muchos, jamás se extinguió. Roma, año 891. Una ciudad que alguna vez fue el centro del imperio más poderoso del mundo, despierta bajo un cielo gris, cargado de presagios. Sus calles estrechas y húmedas se enredan como un laberinto, donde cada esquina oculta secretos de poder y superstición. La Roma medieval ya no es la capital del esplendor imperial, sino un escenario donde las ambiciones humanas se disfrazan de fe. Tras los muros del Vaticano se juega una partida oscura. Nobles y cardenales se enfrentan en un tablero donde la vida, el poder y hasta la salvación de las almas se disputan como monedas. En este escenario surge un hombre de semblante severo y espíritu inquebrantable, Formoso. Su mirada es dura, como si supiera que cada paso lo acerca más al filo de un destino funesto. Formoso no es un ingenuo. Ha visto el poder transformarse en corrupción y la fe ser utilizada como un arma. Formoso había recorrido ya un largo camino en la Iglesia. Como obispo de Porto había mostrado convicciones firmes y una férrea disciplina espiritual, pero también había acumulado enemigos poderosos, entre ellos el cardenal Sergio, aliado de la influyente familia Spoleto, una familia que, durante décadas, había intentado dominar el trono de San Pedro. En una reunión solemne en el Palacio Apostólico, Sergio expone su propuesta con palabras suaves, calculadas. Sugiere que la Iglesia debe estrechar lazos con la nobleza, y en particular, con la familia Spoleto. Sus palabras son como veneno dulce, parecen razonables, pero encierran una amenaza. Formoso lo escucha en silencio. Sus ojos se clavan en Sergio con una intensidad que congela el aire de la sala. Finalmente, responde con voz firme: la Iglesia no es moneda de cambio. No nos someteremos a intereses ajenos al propósito divino. He sido puesto aquí por voluntad de Dios, no por ambiciones humanas. El silencio tras sus palabras pesa como una losa. En ese instante se sella una enemistad que marcará la historia. Sergio no olvida la humillación, y la familia Spoleto, herida en su orgullo, jurará venganza. Esa noche, en la soledad de sus aposentos, Formoso se arrodilla en el suelo de piedra fría. Susurra una plegaria: Señor, dame la fuerza para proteger a tu Iglesia de quienes la asedian. Sus palabras se pierden en la oscuridad, como un eco que anticipa el desastre. Año 896. El Papa Formoso, antaño firme y enérgico, comienza a mostrar señales de un deterioro repentino. Sus pasos se vuelven pesados, su rostro antes severo ahora luce demacrado, y sus manos tiemblan como si el peso de Roma misma cayera sobre él. Las intrigas se ciernen sobre su lecho. Algunos murmuran que ha sido envenenado, otros creen que su cuerpo ha cedido a los años de tensión y persecución. Pero entre los pasillos oscuros del Vaticano, la sospecha se transforma en certeza. La familia Spoleto ha comenzado a mover sus hilos. Recluido en su habitación, Formoso pasa las noches en visiones febriles. Sueña con una Roma ardiendo bajo una luna roja. En uno de esos delirios, un joven diácono se le aparece en sueños y le susurra: yo seré la voz que lo acompañará en su juicio. Al despertar, el eco de esas palabras lo persigue como una sentencia inevitable. Sus aliados, pocos pero leales, comienzan a alejarse, reemplazados por figuras sombrías que vigilan cada movimiento. El Papa percibe el aislamiento como una condena anticipada. La Iglesia que alguna vez le fue fiel ahora se aparta, temerosa de ser arrastrada en su caída. Una tarde de invierno, mientras las sombras del crepúsculo invaden su estancia, la noticia se confirma: Formoso ha muerto. Lo encuentran con las manos entrelazadas sobre el pecho y el rostro sereno, demasiado sereno, como si hubiera librado una batalla silenciosa. Roma se llena de rumores. Algunos aseguran que en sus últimos momentos murmuraba frases incomprensibles, mencionando el juicio que vendrá y la sombra que se aproxima. Para el pueblo no murió solo un papa, murió un hombre que sabía demasiado. El funeral de Formoso se celebra bajo un cielo encapotado. No hay pompa ni multitudes, apenas una procesión discreta, casi apresurada.
El féretro avanza por la Basílica de San Pedro rodeado de silencios pesados y miradas esquivas. Quienes asisten observan con una mezcla de respeto y miedo. Saben que algo oscuro rodea a la figura del difunto, y mientras el cuerpo es sepultado, una sensación fría, como de mal augurio, se extiende entre los presentes. Roma, año 897. El nuevo Papa, Esteban VI, dominado por una obsesión enfermiza, ordena lo impensable, que el cuerpo de su predecesor, Formoso, sea exhumado y llevado a juicio. Los clérigos, aterrados, cumplen la orden. Con manos temblorosas remueven la tierra que guarda el féretro. Cuando el ataúd emerge, un silencio espeso envuelve a los presentes. Al abrirlo, el cadáver se muestra rígido y descompuesto, pero aún revestido de una solemnidad macabra. Con sumo cuidado lo visten con las vestiduras papales, como si la muerte no le hubiera arrancado del todo su dignidad. Luego lo sientan en un trono improvisado, sus dedos rígidos apoyados sobre las rodillas. El muerto se convierte en un grotesco espectador de su propio juicio. La procesión avanza lentamente por las calles desiertas de Roma, llevando al cadáver hacia la Basílica de San Juan de Letrán. El pueblo, oculto tras puertas y ventanas, observa en silencio, como si temiera que mirar demasiado tiempo atrajera una maldición. Dentro de la basílica, las sombras de los candelabros se proyectan en las paredes como espectros. Frente al altar, el Papa Esteban inicia el juicio con voz furiosa, llamando al difunto por su nombre. Como el muerto no responde, Esteban ordena que un joven diácono hable en su nombre. El muchacho, pálido y tembloroso, repite las palabras que se le dictan, como si prestara voz a un espectro. Esteban acusa a Formoso de perjurio y de haber usurpado el trono de Pedro. Cada palabra es un látigo lanzado contra un cuerpo que ya no puede defenderse. El veredicto final: culpable. Con un gesto de odio absoluto, ordena que arranquen las vestiduras papales del cadáver y que le amputen los 3 dedos de la mano derecha, los mismos con los que impartía bendiciones. Finalmente, Esteban dicta el castigo más brutal: que el cuerpo sea arrojado al río Tíber. Así, los guardias toman el cadáver mutilado y lo arrastran fuera de la basílica, como si quisieran borrar su memoria de la faz de Roma. El cuerpo de Formoso cae a las aguas oscuras del Tíber. El río lo engulle en silencio, como un testigo mudo de un sacrilegio que no quedará impune. Tras el grotesco juicio, Roma comienza a susurrar lo mismo en mercados, tabernas y pasillos del Vaticano. La maldición de Formoso ha caído sobre Esteban VI. El Papa Esteban, antes firme y severo, empieza a mostrar signos de locura. Se le ve errático, con la mirada perdida, murmurando que el muerto lo persigue desde el más allá. Sus noches se llenan de pesadillas. Dice ver la figura de Formoso sentado en su trono, acusándolo en silencio, con los dedos mutilados alzados como una maldición eterna. En audiencias, Esteban se interrumpe de pronto, mirando fijamente una sombra inexistente en la pared. Luego grita que todos conspiran contra él, que el cadáver quiere arrastrarlo al infierno. La curia, alarmada, decide actuar. Esteban es depuesto, arrestado y encerrado en una celda fría del Vaticano. Allí pasa sus últimos días entre delirios, suplicando clemencia a un enemigo que ya no puede oírle. Pocos días después, su cuerpo aparece sin vida en la celda, con marcas de estrangulamiento en el cuello. Algunos dicen que fue asesinado, otros aseguran que Formoso había cobrado su primera víctima desde la tumba. Pero la historia no termina ahí. Años más tarde, el río Tíber devuelve el cuerpo de Formoso. Pescadores lo encuentran flotando, aún vestido con restos de sus vestiduras papales. El pueblo lo interpreta como un signo divino. El nuevo Papa Teodoro I, aterrado y conmovido, ordena que el cuerpo sea recuperado y enterrado con honores en la Basílica de San Pedro. Es un acto de expiación para reparar el sacrilegio cometido. Durante la ceremonia, algunos clérigos aseguran haber sentido un aire helado recorrer la basílica, como si la sombra de Formoso aún vigilara desde el más allá. Desde entonces, su tumba en San Pedro se convirtió en un recordatorio para el papado, que el poder no puede profanar lo sagrado sin consecuencias. Para algunos, la maldición de Formoso sigue viva, como advertencia eterna. Si esta historia les ha sorprendido tanto como a mí, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Cada semana exploramos hechos insólitos que nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra historia. Y recuerden, lo insólito muchas veces es real. Nos vemos en el próximo video.